Vamos a ver esto, el patch overview que pusieron ayer, y iremos hablando de muchas cosas que han salido, a ver qué tal. Ya están cerrando los servers, han cerrado los servers hasta mañana, veremos cómo mañana se comporta todo. Vamos a ver lo que dijeron ayer. Hello, travelers. My name is Judd Kobler. A ver, por favor. Por favor. O sea, no quiero yo aquí faltar, ¿eh? No sería mi de esto faltar a nadie. Pero en chino no lo controlo demasiado. El chino no lo controlo demasiado, así que gracias. En inglés, please. Game director for Last Epoch and founder of 11th Hour Games. I want to welcome all of our new community members. AKA, nuestro nuevo dios. Joining us for the official launch of Last Epoch, and give a huge thank you to all of you who have been with us throughout early access. Because of your tremendous support, we're launching a game that was just a dream not too long ago, and we're extremely excited to share it with all of you. Lo de las Oculus detrás, ¿qué? Se habla poco, ¿eh? Unas Oculus detrás... Este chaval tiene ideas, te lo digo ahora. Last Epoch began as an after-hours passion project founded by a Reddit post in 2017. Esto nos parece una nueva fórmula que también los chavales de GGG, los del Path of Exile también la utilizan y me parece como muy sensato el tema de Diablo, Poe, Grim Dawn. O sea, no tienen ningún tipo de inconveniente en el vídeo que probablemente más gente va a ver de su canal de los últimos tiempos, hablar de los otros obvios competidores del género. Me parece como súper sano, en plan, no, tío, ellos hacen sus cosas, nosotros hacemos las nuestras. Claro que creemos que nuestro juego es mejor, pero estos juegos están ahí y, en fin, están para que la gente los disfrute también. A group of us ARPG enthusiasts banded together and set off on our dream to create the next great loot-based action RPG. This was to be a game made by us players who are passionate about the genre and would always listen to the community that plays these games as their hobby, because that's who we are too. That was a pretty lofty goal considering we had absolutely no funding. The majority of our early founders had never worked in the games industry, and we were mostly just die-hard action RPG fans wanting to ensure that our hobby had a bright future. Ojo, cuidado, que estamos hablando de gente del hobby que se profesionalizó para sacar este juego. Y al menos en cuanto a su Early Access, seguro que hay cosas criticables, pero podemos decir que lo han conseguido, al menos el ser profesionales, lo cual deberían ver grandes compañías como Blizzard y como muchas otras, el fijarse en este tipo de gente que hace las cosas bien. Obviamente quieren ganar dinero, pero no a cualquier coste, no para hacer un producto de mierda. Y eso debería valer para cualquier aspecto, no solo para el mundo de los videojuegos. Pero en fin, me mola ver gente así, gente que dice, no, yo claro que quiero sacar pasta, no te preocupes, es que es mi objetivo. Pero mi objetivo no es sacar pasta a cualquier coste, es sacarla con lo que yo quiero hacer. Eso, los del Path of Exile y estos, me parece que lo llevan muy a rajatabla y eso es una de las cosas que más me molan de los dos juegos y por eso aquí y en YouTube y en todos sitios vamos a seguir dándoles apoyo, aunque a lo mejor no juguemos tantísimo. Pues ahora, por ejemplo, llevamos tiempo sin jugar al Path of Exile y cuando pase un poco el furor brutal del Last Epoch, probablemente estemos unos días o un tiempo sin jugar tanto porque nos habremos cansado. Al final es lo normal, ir rotando entre juegos, pero vaya, eso no significa que no se vayan a apoyar, ni se vaya a estar pendiente, ni vayamos a dejarlos de lado o lo que sea, ¿no? Through Kickstarter and the support of our incredible community, we've grown from a development team of just 5 or 6 to over 90 people from across the world who've banded together through a love of collecting loot and building awesome heroes. Ojo, de 5 a 90 personas. 90 personas de lo que estábamos hablando antes. No sé si se puede considerar ya un estudio pequeño esto, ¿eh? Our unconventional studio has been able to achieve things that typically require much larger companies, and I attribute that to our team's intense collective desire to make the next great action RPG, the game that we want to play as fans, for all of us. We're incredibly excited that in just a couple days we'll be launching the 1.0 version of Last Epoch, marking the beginning of our journey with you in the world of... Tiene que ser súper emocionante, para ellos este momento de sacar todo. Tiene que ser la hostia. Terra, a world where we plan to release new powers to discover, gods to slay, loot to find, and in-game challenges to conquer for years to come. For those of you who are brand new, Last Epoch is a loot-based, top-down action RPG
where you will travel through time in a desperate attempt to save the fated world of Atera. Along your journey, you will choose to ascend into one of 15 different mastery classes. 15 clases que surgen de 5 primigenias. Lo digo porque hay un poco de confusión y al final esto es una clase primigenia, en este caso tenemos 5, centinela, acólito, primalista, pícaro y mago, de las cuales de cada una de ellas surgen 3 que son especializaciones que al final es lo que cuenta. Each with unique skills, passives, and playstyles, as you take on divine gods, immortal empires, and the all-devouring void. In Last Epoch, you'll find over 125 class skills, each with its own customizable and transformative skill tree. Esto hablaremos, tengo previsto hablar un día de estos de esta semana, de la salida de cuando salga el juego ya definitivamente, y hablar un poquito del lo que es la especialización de las habilidades, de los skills, que tiene su miga, y creo que puede haber gente que a lo mejor no sé si lo acabará de entender del todo en un primer momento. You'll find a deep loot system with over 300 unique items, each with its own build-defining power you won't find anywhere else. Powerful idols that fit strategically into your inventory, and our renowned legendary system, which can take even the most unassuming uniques and turn them into the most powerful items in the game. You'll need all of... Esto, por ejemplo, acaban de explicar una cosa del endgame que es muy sencilla, que yo no la he descubierto hace tanto, que básicamente es unos ítems que tienen un tag que es potencial legendario. Puedes, digamos, aplicarles un elemento de otro ítem que también esté fuerte. You'll need all of that power at your disposal when you enter our expansive endgame that includes ancient dungeons, an endless ranked arena of champions, and shattered timelines in the monolith of fate. También acaba de escribir el endgame, muy interesante. También hablaré de ello en un vídeo, aunque hay muchos vídeos por ahí que lo comentan. Creo que es más sencillo de lo que otros están intentando explicar. If you're new to the world of Lo que acaba de hacer él, un poco desarrollado básicamente. Last Epoch, you've picked the perfect time to jump in. We've made sure that Last Epoch is a game that you can dive into without any prior information. But if you're looking for help, there are a ton of great starter guides made by our awesome community of content creators who have put in a lot of effort into providing entertaining and informative content for Last Epoch fans. Yo estoy en el Discord de Content Creators y hay cada vez más gente, tío. There's also an in-game guide that provides you all the information you need to go from a beginner to having an advanced understanding of the game. Now let's talk about what's new in Last Epoch. No he mirado la guía esa, no sé qué tal será, pero me imagino que será como todas las guías, muy específica y bien, si tienes alguna duda, pero también puedes googlear. The full release of Last Epoch brings about the final remaining 2 masteries, the Falconer and the Warlock. Vídeos en el canal de YouTube donde los explicamos. The Falconer emerges as the 3rd mastery for the Rogue, showcasing an impressive command of tactical traps and deadly falconry. With her fierce avian companion, she weaves through the battlefield with quick wits and unscrupulous tactics, forging an unbreakable bond with her Falcon ally through the falconry skill. Initiating Falcon strikes and deploying skills like dive bomb and aerial assault, the Falconer brings tactical chaos to the battlefield, leaving Y se mueve mogollón. Es que esa parte me gustó mucho del Falconer, la verdad. her enemies unsure of what they should fear next, the Talon or the Blade. Along with the new class comes some exciting new unique items that empower new playstyles if you're lucky enough to find them. Today, I want to show off Falcon Fists. This rare unique lets you dive... A ver esto. Cinder Strike, melee damage. Opa. Cuando estás... Hostias, vas con puños. Esto mola. 4% increase Cinder Strike area per level de Falconry. O sea, será hasta 20. Ya. 80%. 21 me parece, 22 puedes ponerle hasta... Cuando estás unarmed, your Falcon hits Grand Cinder Strike más 4 melee damage and más 1% increased area for 6. Uff. Más 3 de Cinder Strike, más 4 de Falconry. Más, que es una de las habilidades de la que pasa el halcón a toda hostia por todos lados. 15% increased melee attack speed y 24 melee fire damage for you and your minions. Muy guapos. all in on empowering your Falcon's attacks while turning your melee hits into an explosive Falcon punch. Mola, además vas pegando putiazos con los manos. Este está guapo, este ítem. Finally, stepping out of the darkness is the... Este va a ser... Este va a ser... nuestro Angroncito. Se llamará así, ya lo he pensado. Angroncito. Será nuestro Warlock. Nuestra Warlock... Blood Warlock.
que nos haremos. Long-awaited Warlock, a new class mastery for the Acolyte set on tearing into the essence of her foes, twisting and corrupting their spirits. The Warlock wields an arsenal of new curses, each uniquely designed to dim the mind, break the body, and inflict pain. Rain down chaos bolts, feast on the souls of your enemies, and break open the ground, unleashing destructive necrotic energy and unyielding undead husks. What Warlock is complete without an arsenal of unique items to curse and corrupt Vamos, their foes? dámelo, papi. One such treasure is quite literally the spine of your enemies. Spine of Malatros. +3 fight coming. +2 damage over time. Coming soon. ¿Qué es esto? +2 to Acolyte coming soon. Tonic Fissure, cast Flame Whip. Esto me suda la polla. Tonic Fissure skill tree applies to Flame. Esto solo si quieres hacértelo fuego, mola. Critical Strike multiplayer with Flame Whip. Me da igual. Turning your Chthonic Fissure into a set of rapidly striking flame whips. Pero mola, The Warlock and Falconer aren't the only travelers who will be wielding new skills in Atera. The Primalist is adding 2 new powerful skills. También hemos hecho un vídeo en el que hablamos del Gathering Storm y tal, que se nos ocurrió la idea del primalista ardillesco Pikachu. ¡Pikachu! Que es con ardillas eléctricas everywhere. To his arsenal. Gathering Storm, which calls down bolts of lightnings upon the enemies around you, and a redesigned Tempest Strike, which wields the power of wind, frost, and thunder, Está guapo, with all 3 elements coming Están to bear guapos at the estos tip dos. of your weapon. The Paladin is receiving a powerful new skill tree to complete his divine arsenal. Yo te digo, quien juegue paladín, mal, ¿eh? Mal, patada en la boca. Por favor. ¿Qué es eso? Hay áreas en el suelo y matando a todo el mundo en plan OP. Puede ser, tío. Y curándote y que no te peguen. No puede ser. No se puede estar tan OP. In addition to erupting holy judgment and protecting allies with auras and sigils, the Paladin will harness the power of healing hands, a skill capable of keeping allies alive as well as burning the evil out from the enemies of Atera, especially the undead and void abominations. We continue to improve, update, and strengthen every mastery in Atera. Countless skills have been rebalanced and modified. Our current page count for Estoy mirando y sí, han metido muchos balanceos. Bueno, como siempre, esto tendrá que pasar. Esto irá sucediendo. Iremos viendo los parches. Yo creo que es un buen contenido, sobre todo si estamos tan a full metidos en el juego, de verlos, comentarlos y ver qué puede ocurrir, ¿no? Qué clases pueden estar fuertes, cosas así. Sobre todo si parece ser que estamos yendo hacia ese punto en el que sabremos esas cosas, así que... For balance and updates is clocking in at 32 pages. You can find all of the details on our forums. Muy largos, ¿eh? I'm excited to share with you the immense amount of visual and gameplay feel improvements coming with the full release of Last Epoch. For 1.0, we have overhauled and updated all of our character rigs and every single character animation in the game. This means that characters move more dynamically, their attack animations feel more impactful, and individual character identities and movements are able to shine through. You will also notice interface enhancements everywhere you look. We've taken a... Ah, qué guapo, tío. O sea, no es que me parezca mal, ¿eh? No es que me parezca mal lo que hay ahora, pero han cogido y han dicho, la gente se está quejando de que es un poquito old school, le vamos a dar un toquecito un poquito más moderniki, ¿sabes? Y así la gente, pues mira, ahí tenemos lo de esto de las dungeons, que está también puesto diferente. Tenemos los marcadores de quest, que también los han puesto diferente. El azul supongo que serán las quests secundarias, como hasta ahora, y las amarillas son las quests de la quest principal. Ah, aquí te pone los 3, 4, 5, supongo que estos serán los actos, no lo sé. O bueno, los diferentes puntos de la quest principal, de la campaña. Pero bueno, bien, ¿ves? Sí. No sé si justamente esto que nos enseñan aquí es un upgrade visual, pero sí los efectos y tal de los bichos, eso sí. A lot of time to improve the user interface visuals and provide better information across the game. We've made big updates to lighting and shadows, with new tech that will be immediately noticeable to all returning Last Epoch players and tremendously improves the overall visual quality. Sí, se ve bastante más smooth, ¿eh? Bastante más suave, ¿no? Es la sensación que tengo. Of the game. Additionally, we've added scene variants, which introduces random weather, season, and vegetation visuals throughout the echo. Esto mola mucho, tío. Esta mierda me encanta, tío. Es una chorrada. Supongo que para ellos no, pero en general no afecta al gameplay. Pero me flipa. Me mola mucho, tío. Me parece súper divertido. O sea, ir a un sitio, no sé, me parece súper divertido.
Que cambie el environment me mola. Of the monolith. We're also bringing many new and updated enemies to the world all throughout the game, including in many campaign zones that have had significant updates. You'll notice wolves, bears, saber-tooths, and more have been updated, and of course, for you Primeless players, your companions are no exception. Nice. For combat, we've made many improvements in addition to animation updates, including improved damage numbers that react to the direction of impact, increased hit sounds in the audio mix, brought back screen shake settings, and increased the visual weight of some hit effects. Mola. This has combat feeling better than ever. We've added a significant amount of new 2D and 3D visuals for character gear and items, including new item tooltips that truly showcase the outstanding loot in Etera. Hostia, Earlier this year, sí. we released Qué tontería, ¿eh? Otra vez. El reborde de los tooltips y el tono en general, este degradado de lila, no sé si se ve. Eso creo que es nuevo, porque antes solo estaba en los únicos. truly showcase the outstanding loot. Y ni siquiera era así. Pero mira, sobresale un poco. Son qué pijadas más guapas, tío. Pijadas guapas. Pijadas, pero también guapas, las dos cosas. In Etera. Earlier this year, we released information on our much anticipated item factions system. Tengo muchas ganas de darle caña, tío, a esto, en concreto. Al tema de las facciones. A ver qué sale. Nos haremos de los otros, de los de las visiones. And we are excited to see players get to experience this for the very first time Sí, muchas with ganas. this release. Will you choose to align with the Merchants Guild and gain access to the bustling bazaar and an economy of travelers and trade, all collectively bargaining and hunting for the best items Etera has to offer? Or will you join the Circle of Fortune, set your sights to the stars, and increase your chances of Tengo muchas ganas de ser del Circle of Fortune. Circle of Fortune. A ver qué tal. Y subirlo a rango máximo. finding the ultimate weapons and armor Eso estoy diciendo, que a lo mejor el día 3 digo que es el último día de las Epoch y me da a mí que no. Pero bueno, igual la semana siguiente también jugamos, pero ya en un horario un poco más normal. through prophecy. Either way you choose to hunt for incredible items in Last Epoch, you won't have to worry about your friends losing out on the perfect upgrade that happens to drop for them while they're away. With the new resonance system, you will have a chance to gain resonance with your friends who you fight alongside. Using a resonance will allow you to gift items directly to your Esto solo te sale si juegas mucho con tu colega, ¿eh? friends, but be sure to be picky as resonances are powerful resources. Our full release is also bringing a staggering amount of balance updates, new unique items, ves. new item Muchísimos. affixes, new item bases, and much, much more. If you'd like to learn everything that is coming in Last Epoch 1.0, please visit our patch notes on the forum using the link in the description down below. Fuah. Once again, I want to sincerely thank all of you from the bottom of our hearts. We are a team formed from the ARPG community, and to be able to make it this far with Last Epoch and share this creation with you is a dream come true. We cannot wait for you to experience the full release and the awesome plans we have for the future. We'll see you in Etera on February 21st. Sí, señor. Cruzando los dedos de las manos y de los pies para que no haya problemas con los servers. Es una visión bastante general de todo lo que han dicho. El parche es mogollón de extenso, ya como ha dicho el chaval este. Mogollón de extenso me refiero a que es cada pasiva que han tocado está ahí escrita, ¿sabes? O sea que 30 y pico páginas. No creo que todos los parches sean tan tochos, obviamente. Solo los parches pues que sean, pues ahora es la 1.0, pues me imagino que cuando llegue la 2.0 en su día, o si ya no sé si la seguirán llamando así o no, supongo que sufriremos cambios similares, pero hasta ahora pues creo que desde que yo llevo jugando es el cambio más tocho que ha visto, incluso más que cuando entró el Runemaster. O sea que, bien. Nada que decir, nada que añadir. Muchas ganas de que sea mañana, muchas ganas de que todo les vaya bien. Es curioso porque generar esta tensión... Yo creo que la comunidad, o lo que yo voy viendo, estoy viendo un mogollón de vídeos, tío, de Last Epoch estos días. Mogollón. En general, todos estamos contentos de que salga un juego de este estilo ya de manera definitiva y podamos disfrutarlo bien. Y encima hay mucho hype, la gente va a estar jugando. Sí que es verdad que si eres de los típicos que va a Twitch y bichea a ver qué está pasando, pues te vas a encontrar a mogollón de los streamers que ves habitualmente. Sobre todo si ves género ARPG, vas a verlos jugando al Last Epoch, igual que cuando sale el Diablo 4, igual que cuando sale la temporada nueva del PoE. Todos hacemos lo mismo porque
yo creo que la comunidad, así como la comunidad no hit más o menos tiene similitudes con la comunidad de RPG, y es que cuando sale algo, prepárate para cuando salga el DLC, por ejemplo, del Elden Ring. Porque la comunidad de los Souls va a hacer así otra vez. Y encima el Elden, que fue muy mainstream, pues olvídate, igual que pasó con el Diablo 4. Que no solo se abrazó al Diablo 4 la comunidad de RPG, se abrazó todo el mundo. Todo el mundo que había jugado al Diablo alguna vez o lo que sea. Entonces, esperemos que pase esto y que sea bonito de ver y que funcione todo a pedir de Milhouse. Y si no, tendremos el modo full offline para poder empezar a probar algunas cositas. Modo full offline, sea lo que sea que me haga, ya os digo que no será... No quiero hacerme un Warlock en modo offline y luego volver a subírmelo en el modo online. Así que ya veremos qué haremos mañana en cualquier caso. Pero bueno, si estás viendo esto en YouTube, porque lo he colgado así a altas horas y me ha dado tiempo, muchas gracias por estar ahí. Un abrazote, dale follow, suscríbete. Y si no, pues pásate por los streams, porque estaremos haciendo cosas. Y además tenemos drops, somos de los que tienen drop. Hay mucha gente que tiene drops, pero no todo el mundo ha podido tener drops esta vez. Lo han hecho así, no sé por qué, sinceramente, ni me importa, porque de los 400 que había, yo estaba al 39. Porque pasaron una lista en plan, no, a ver si estás en esta lista bien, si no hay algún problema. Nos dieron un tiempo para que nos añadiéramos a la lista si no estábamos, y yo lo miré y no tuve que correr muy para abajo, así que yo estoy con los drops. Espero que vosotros también, si los habéis podido pillar y os apetecía, y si no, pues 1 hora cada día de stream, cualquiera de los que tengamos los drops activos, te permitirá conseguir las cositas que van a ir dando, que están bastante guapas. Ya las pusimos en el vídeo del tradeo, si quieres, echa un vistazo, no te quiero aburrir. Un abrazo, suscríbanse y dejen el follow si les apetece.